Muy buenos días, chicos, espero que estéis muy bien. Esta es la tercera parte del tema de rectas y ángulos. Ya hemos visto los tipos de rectas, los tipos de ángulos en el vídeo 2, las posiciones de recta y una circunferencia, y la posición como puede ser de las circunferencias, de dos circunferencias. Entonces, en esta tercera parte vamos a ver cómo se traza, se dibuja la bisectriz de un ángulo, que es dividir un ángulo en dos partes iguales con un compás. Y vamos a intentar hacer también la mediatriz, que es dividir un segmento en dos partes exactamente iguales con un compás. ¿De acuerdo? Y ya solo quedaría el siguiente vídeo solo para sexto, en el que veremos las alturas del triángulo y la suma y resta de ángulos. Empezamos. Como os acabo de comentar, la bisectriz de un ángulo es una semirrecta o la recta que sale desde el vértice del ángulo, que lo divide en dos ángulos iguales, de igual amplitud, iguales. Es decir, es tener un ángulo y ser capaces de dibujar una recta que lo parta en dos partes exactamente iguales. Y la mediatriz es en un segmento, es la recta perpendicular que pasa por el medio del segmento, dividir ese segmento en dos partes iguales. Vamos a ver cómo se traza. Para ello nos vamos a servir de este vídeo que he encontrado en internet, de Julio Profe, se llama el canal, y en él nos explican cómo se traza la bisectriz de un ángulo y también la mediatriz. Vamos a empezar con la bisectriz. Imaginar que tenemos este ángulo. Acordaros que los ángulos se definen por letras A, B y C, y queremos trazar la línea que divida este ángulo en dos partes iguales. Vamos a ver cómo se hace. Para ello cogemos un compás, pinchamos en el vértice del ángulo, ahí lo estáis viendo, en el vértice, y con el arco que queramos, de la abertura del compás que queramos, pero sin moverlo, trazamos un arco que atraviese los dos lados del ángulo, ¿vale? Marcamos esos dos puntos y ahí vamos a pinchar ahora, y desde ese arco que cogemos y pinchamos en uno de los dos puntos que se nos ha cruzado el arco, y con la abertura hacia el otro punto, con el mismo compás medimos la abertura, trazamos de nuevo un nuevo arco. Así, pinchamos, ajustamos el compás y trazamos un arco. Posteriormente nos vamos al mismo punto desde el que hemos trazado el arco, al otro punto, y con la misma abertura, con la distancia que hay entre los dos puntos, trazamos un nuevo arco que se cruce con el primero que hemos hecho. Y ahí ya ese punto donde se han vuelto a cruzar nos indica la bisectriz del ángulo. Desde el vértice del ángulo trazamos una línea que pase por ese punto que nos ha salido, y esa será la bisectriz del ángulo. Esa es, por tanto, la bisectriz. Y el ángulo que tenemos, pues lo que ha hecho es quedar dividido en dos ángulos iguales. Este ángulo es igual a este otro de aquí. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver cómo se traza la mediatriz. En un segmento, por ejemplo este que tiene aquí dibujado, que va de P a Q, pues queremos hacer una recta perpendicular que pase justo por la mitad y hacerlo con el compás. Pues abrimos el compás y con cualquier medida, lo único importante es que sea mayor que la mitad del segmento, que estaría por aquí, pues más grande, ¿ves? Aquí el hombre coge un poquito más grande, trazamos un arco amplio que atraviese para arriba y por abajo. Y luego desde el otro punto, pues sin mover el compás, eso es lo más importante también, trazamos otro arco igual, del mismo tamaño. Eso nos habrá quedado que se cruzan en dos puntos, este de aquí y este de aquí, que está marcando, y con una regla, un cartabón, los unimos, y esa será la mediatriz del segmento. Esa línea divide al segmento PQ en dos partes exactamente iguales, y además los ángulos serán perpendiculares. ¿De acuerdo?
estos ángulos que quedan aquí, pues esta es la forma matemática que se pone a decir que esto es de 90 grados, que es perpendicular. ¿De acuerdo? Pues con eso ya estaría. Practicar en casa a ver qué tal os sale hacer la mediatriz y la bisectriz de un ángulo. Cuanto más grande sea el dibujo, tampoco lo hagáis gigante, pero cuanto más grande lo hagáis, más fácil será. Si es muy pequeño, con el compás que tenéis y los instrumentos que tenéis es más difícil. Así que, por ejemplo, este segmento, hacer una mediatriz debería ocuparos media página de uno de vuestros cuadernos y la bisectriz la otra media. ¿Vale? Así de grande. Bien, vamos con algunos ejercicios para ver si lo habéis entendido. En el primero dice en cuál de estos ángulos está trazada la bisectriz, es decir, cuál de estos ángulos está bien hecha la bisectriz. En el A, en el B, en el C, en más de uno, en ninguno, en los tres, ¿de acuerdo? Siguiente ejercicio. En cuál de estos segmentos se ha trazado la mediatriz, en cuál de ellos está bien trazado, en el A, en el B, en el C, en los tres, en ninguno, en dos de ellos, en cuáles son, ¿de acuerdo? El siguiente es un ejercicio para pensar un poco. Dice, Rosario traza un ángulo de 120 grados, que es este que tiene aquí, y dibuja su bisectriz, la línea azul que tenéis aquí. Antonio continúa y traza la bisectriz de uno de los ángulos obtenidos por Rosario. De uno de estos dos ángulos, el chico también Antonio hace la bisectriz de este ángulo, ¿vale? Y lo vuelve a dividir en dos partes iguales. Y la pregunta es, ¿cuánto medirá cada uno de los ángulos formados por la bisectriz de Antonio? ¿Cuánto medirá cada uno de los dos ángulos que ha hecho Antonio? Siguiente ejercicio, que es de razonamiento, esto ya no tiene que ver con el tema. Dice, David juega a formar figuras con sus conchas como en la siguiente ilustración. Pone una concha, luego pone tres conchas en forma de triángulo, luego a ese triángulo le añade otras tres abajo, en la siguiente figura le añade cuatro. Como veis es una serie en la que tiene una concha, dos conchas, tres conchas, cuatro conchas. Y dice, ¿por cuántas conchas estará formada la quinta figura? Es decir, la siguiente figura que haga aquí, siguiendo este patrón, ¿cuántas conchas tiene? ¿De acuerdo? Y además pregunta, ¿y la décima figura? ¿Habrá alguna manera de hacerlo sin que tengamos que hacer todas las figuras? ¿Seguirá algún patrón para que me podáis decir la décima figura 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿cuántas conchas tendrá? Vamos a ver si sois capaces. El siguiente ejercicio es parecido al anterior, es una serie. Dice, Candela quiere fabricar un collar de cuentas con cubos, cilindros y esferas, siguiendo la secuencia del dibujo. Es decir, dos cubos verdes, dos cilindros rojos, 1, 2, 3, 4, 5 cuentas azules. Si compra 28 cuentas con forma de cubo verde y las usa, ¿cuántas necesitará de los otros dos tipos? A ver cuántos cilindros necesita y cuántas esferas, ¿vale? A esa hay que razonar un poquito. Vamos allá. Y bueno, como estamos en la situación que estamos, y bueno, nos viene bien repasar un poco los conceptos trabajados todo el curso, ahora voy a poneros unos ejercicios variados de repaso de todos los temas, para ver cómo os acordáis de lo que hemos dado. El primero dice, ordena de menor a mayor los números decimales de cada grupo. Es decir, hay que ordenar de menor a mayor estos 6 decimales, usando el signo de menor. Entonces empezaréis por el más pequeño, menor que, el siguiente, así los 6. Y luego ordenamos este otro grupo de estos 6 números. A ver si os acordáis bien cómo era lo de qué número es mayor y menor cuando tiene decimales. Es decir, yo creo que es fácil este ejercicio. El siguiente escribe la aproximación a las décimas de estos números. Es decir, a las décimas quiere decir que tengo que dejar este número con un solo decimal. Es decir, tengo que poner aquí 0,4 o 0,5.
Bueno, acordaros que como tiene aquí un 48, el 48 está más cerca de la decena 5, del 0,5, más que del 0,40. Entonces aquí, pues por ejemplo, será 0,5. ¿Vale? Acordaros. 1,62, igual. Hay que dejar aquí 1, y un solo decimal. 3,59, 3, y un solo decimal. Ahí hay que mirar, así está más cerca de la decena por arriba o de la decena por abajo. Y 4,06, hay que dejar 4, y un solo decimal. Siguiente. Dice, calcula el mínimo como múltiplo de estos números. A ver si os acordáis cómo se hacía esto. Los múltiplos, habría que poner los múltiplos de 2, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, que es la tabla de multiplicar del 2. La tabla de multiplicar del 14, 14 por 1, 14, 14 por 2, 28, y estamos buscando el primer número que coincida en las tablas. Por ejemplo, aquí, pues el primer número que va a coincidir, pues va a ser el mismo 14. Entonces el mínimo como múltiplo de 2 y 14 es 14. A ver si podéis hacer el de 3 y 11, 5 y 17, 9 y 35, 8 y 26, 4 y 15. Os podéis ayudar de la calculadora para hacer esto. Siguiente ejercicio. Este no. Este tampoco. Pues un poco de cálculo. Viene aquí las soluciones y tenéis que hacer 56,7 dividido entre 2,3. Acordaros que hay que sacar del divisor del 2,3 los decimales, multiplicando por 10. Si multiplico el divisor por 10, tengo que multiplicar este por 10. O sea que esto es igual que dividir 567 entre 23, sin decimales. Esta multiplicación, 985.123 por 2,9, se hace la multiplicación igual, como si no hubiera decimales, y luego acordaros, si aquí hay un decimal, en el resultado tendrá que haber un decimal. En esta otra multiplicación, lo mismo, se hace como si no hubiera decimales, y si hay 1, 2 y 3 decimales en los factores, en el producto tiene que haber también 3 decimales al final. Y por último la división, esta es más normal, 4.562 entre 96. Ahora vamos con los ejercicios de repaso de este tema. Dice, indica la posición de estos pares de rectas en el plano. Estas rectas, las rectas del apartado A, que son paralelas, perpendiculares, secantes, tangentes, no sé. La recta B, lo mismo. Estas dos rectas, la amarilla esta, que no sé si se verá bien el vídeo, y la azul, que son rectas, ¿de qué tipo? En el siguiente ejercicio lo mismo, pero con una recta y una circunferencia. Esta recta, ¿cómo es respecto a esta circunferencia? ¿Es tangente, secante? No sé. Mirar los apuntes en los vídeos anteriores si no los recordáis. Y esta otra recta, ¿cómo es? Si es tangente, es secante, no sé. Siguiente ejercicio. Dice, calcula la amplitud de los ángulos complementario y suplementario en cada caso. Tenéis que revisar en el vídeo anterior lo que era un ángulo complementario y suplementario para saber cuánto vale cada uno de ellos en cada caso. O sea que en cada caso hay que hacer dos. Acordaros que uno de ellos, no os voy a decir cuál, era el ángulo que falta para que esto mida 90 grados y el ángulo que falta para que esto mida 180 grados. Os voy a hacer el primero para que os acordéis. Por ejemplo, este si mide 45, su ángulo complementario será el que mida 45 grados. 45, 45 da 90. Eso era el ángulo complementario. Y el suplementario, pues como tenía que medir 180, pues 180 menos estos 45 da 135. Y así calculamos el suplementario. Hay que hacer lo mismo con este ángulo P y con este ángulo C. Siguiente ejercicio, tenemos que decir cómo son estos ángulos, si son consecutivos, si son adyacentes o si son opuestos por el vértice, el A, el B, los C y el D. Siguiente, parecido al primero de los ejercicios que había en este vídeo, ¿en cuál de estos dos ángulos se ha trazado la bisectriz?
correctamente, en el A o en el B. Lo mismo, pero con la mediatriz. ¿En cuál de estos dos segmentos se ha trazado la mediatriz correctamente? Esto es fácil, en el A o en el B. Estas circunferencias, ¿cómo son entre sí? ¿De acuerdo? Repasaros los apuntes y los vídeos y os acordaréis cómo son estas circunferencias. Cómo son la A y cómo son la B. Tenemos aquí uno de verdadero o falso. Dice, dos ángulos complementarios suman 100 grados, ¿verdadero o falso? Dos ángulos suplementarios suman 180 grados, ¿verdadero o falso? Dos rectas paralelas se cortan en un punto, ¿verdadero o falso? Lo copiáis en el cuaderno y ponéis si es verdadero o es falso. Siguiente ejercicio. No, este no. Ya para terminar el tema, dos últimas cosas. Queda el vídeo para los de sexto, en lo que os voy a explicar las alturas de un triángulo y la suma y la resta de ángulos. Para quinto ya estaría así el tema completo. Y una última cosa, que es una propuesta que os quiero hacer para ver qué tal se os da, y así practicáis un poco con el compás y la regla, que viene bien, que esto no hemos podido practicar en el colegio y estaría bien que tuvierais un poco de destreza en esto. Os cuento de qué va. Mirar, en este vídeo, pues que podéis buscar en internet, se llama polígonos regulares inscritos en una circunferencia paso a paso. Os explica cómo se hace para que en una circunferencia, que vosotros podéis hacer en el cuaderno, una circunferencia grandecita, cómo se hace el trazar dentro de una circunferencia un triángulo equilátero, y os va contando pasito a pasito y también aquí escrito cómo se hace, ¿vale? Entonces así os puede ayudar a ir aprendiendo a trazar en una circunferencia pues un triángulo equilátero como este. Le voy dando un poco para adelante para que lo veáis. Un cuadrado dentro de una circunferencia. Esos son medianamente fáciles, pero luego la cosa se complica para hacer, por ejemplo, un pentágono, así como este. Este es más complicado, pero bueno, lo va contando pasito a pasito y está bastante bien. El siguiente sería un hexágono, aunque también os cuenta cómo por el mismo método se haría un heptágono, un octógono, un nonágono y así, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí veis, sale un heptágono, también te enseña a dibujarlo, y llega hasta el octógono, ¿de acuerdo? Entonces estaría bien que practicarais y que me contarais a ver qué tal han salido. Podéis mandarme una foto con los dibujos que os han salido, a ver qué tal, ¿eh? Algunos son más sencillos que otros, pero estaría bien para practicar con el compás y con la regla y el cartabón, ¿de acuerdo? Esa es la última sugerencia. Y con esto terminaríamos el tema a falta de la ampliación de sexto. Así que ya a finales de semana pues haremos el examen final del tema y será el último de este año. Un saludo, espero que sigáis bien y ya me iréis contando a través del email cómo os está saliendo esto y las dudas que tengáis de todo el tema. Un saludo y hasta luego.